Principios hidráulicos. En esta parte vamos a ver en forma general el comportamiento de los fluidos. Por ejemplo, Pascal, ¿no? Pascal, existe un principio llamado el principio de Pascal, ¿no? ¿Qué cosa indica? Indica que la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente, ahí vemos el recipiente de fluido azul, en el momento que se le aplica una fuerza, ¿no? En un émbolo, lo que vas a generar es una presión, ¿no? Porque vas a tener una resistencia en el otro émbolo, ¿ya? Entonces, en todo el recorrido, en todo el contenedor o el recipiente que contiene al líquido, en todo ese fluido se va a generar una presión, ¿no? En el lado izquierdo, en A1 una presión 1 y en el lado A2 una presión 2, ¿no? Pero coincidentemente esa presión va a ser la misma. Ojo de que esto solamente ocurre, ¿no? En líquidos confinados, ¿no? Entonces presión 1 es igual a presión 2, ¿no? La presión en todo el recipiente va a ser el mismo, siempre en cuando esté completamente sellado, ¿no? Ok, esto se va a mantener constante entonces la presión, pero sin embargo va a haber una diferencia entre esos dos puntos. ¿Qué cosa es? Es el área del émbolo. En P1 va a haber un área 1 y en P2 va a haber un área 2. ¿Y eso qué va a significar? Eso va a significar de que va a variar la fuerza. Entonces existe una relación en el punto 1 de área, fuerza y presión. Lo mismo ocurre en el punto 2 de área, fuerza y presión. Entonces hay una relación entre presión 2, fuerza 2 y área 2, ¿no? Listo. ¿Y en qué consiste esta relación? Bueno, esta relación consiste en que la presión va a ser directamente proporcional a quién, a la fuerza, ¿no? E inversamente proporcional a quién, al área, ¿ya? Entonces se va a cumplir esa relación, ¿ya? ¿Qué significa? De que si tengo presión 1, va a ser igual a la fuerza 1 entre el área 1. Y para el punto 2, voy a tener que presión 2 es igual a fuerza 1 entre área, perdón, fuerza 2 entre área 2. Ya. Y si las presiones son las mismas, entonces si las presiones son las mismas, voy a decir de que fuerza 1 entre área 1, ¿qué cosa? ¿A qué es igual? A fuerza 2 entre área 2, ¿no? Listo, entonces simplemente esto yo ¿de dónde lo saco? Esto lo saco de la relación que nos dice Pascal de que la presión se mantiene constante en todos sus puntos, ¿no? Ya. Ok, ¿qué significa esto? De que si la fuerza 1, digamos que es 100 newton, ¿no? Y el área 1 es de 1 metro cuadrado, ya, si la fuerza 1 es 100 newton y el área 1 es 1 metro cuadrado, ¿cuánto será la fuerza 2 si el área 2 es 2 metros cuadrados? Según esa relación va a ser el doble, ¿no? Va a ser el doble. ¿Cómo así? Voy a reemplazar, ¿no? La fuerza 1 es igual a 100 newton. 100 newton. El área 1 es 1 metro cuadrado. Es igual a la fuerza 2 entre el área 2. ¿Cuánto es el área 2? Es 2 metros cuadrados, ¿no? Entonces de ahí despejas y sale de que fuerza 2 es igual a 200 newton, ¿no? Entonces Pascal lo que nos dice es de que
esa presión se mantiene constante. Y yo justamente aprovecho esa ventaja. Como la presión se mantiene constante, entonces voy a relacionar la fuerza y el área en los dos puntos, ¿no? Según esa forma. Un ejemplo práctico, como nosotros podemos percibir visualmente, es la gráfica 1, ¿no?, de la jeringa. ¿Qué vemos en la jeringa? En la jeringa vemos un globo, ¿no?, donde se inyecta fluido, ¿no? Y este globo tiene varios agujeros del mismo diámetro. Si es que tiene varios agujeros del mismo diámetro, en el momento que yo aplique la jeringa, entonces estos fluidos van a salir a la misma velocidad, ¿no? A la misma velocidad, con la misma rapidez. ¿Ya? Ok. Bien. Entonces, estimados, haciendo este cálculo, yo voy a encontrar una relación ¿de qué? De la presión en 1, que es igual a la fuerza entre área. Entonces, fuerza 1 entre área 1. Ya, eso es en el punto 1. En el punto 2, ¿qué otra relación voy a tener en el punto 2? En el punto 2 voy a tener una presión 2. Esa presión 2 va a ser igual a la fuerza 2 entre el área 2. Pero por coincidencia, como están están confinados, el líquido está confinado en un solo recipiente, entonces la presión va a ser la misma en todo el sistema. ¿Eso qué significa? Eso significa de que puedo aprovechar esa relación de presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, la fuerza 1, que es en este caso, en este ejemplo es el peso entre el área 1 es igual a la fuerza 2, que es la fuerza de resorte entre el área 2. Entonces, en nuestra vida cotidiana yo puedo aprovechar esto. ¿Cómo? Por ejemplo, puedo aprovechar para levantar el peso de un auto. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que poner una base ancha. ¿Para qué? Para que la base ancha me signifique o la base ancha lleguen las diferentes presiones, y esas presiones esparcidas en el área se conviertan en fuerza, ¿no? Y pueda levantar una gran fuerza a partir de ejercer una presión pequeña, ¿no? Entonces ejerzo una presión pequeña en A1, ¿no?, sobre un área pequeña. Entonces esa presión va a viajar hasta A2, ¿no? Esa misma presión ahora va a verse multiplicada porque va a llegar a mayor cantidad de área. ¿Y en qué me ayuda? Me ayuda en multiplicar esa fuerza. Entonces, un gran peso voy a poder levantar a partir de ejercer una pequeña fuerza. ¿Dónde veo eso? Eso veo en las gatas, ¿no? En las gatas hidráulicas. ¿Alguna vez han desarmado un auto, perdón, han cambiado una llanta de repente, o habrán visto cambiar una llanta? ¿Qué es lo que hacen para cambiar una llanta? Ponen una gata, ¿no? Y en esa gata hay una palanquita, ¿no? Ponen una palanquita y después empiezan a mover de arriba hacia abajo. Lo que están haciendo en ese momento es inyectar una fuerza en A1, ¿no? Inyectan una fuerza y lo están multiplicando para levantar el peso del auto, ¿no? Y así poder cambiar las llantas. Muy bien, entonces ese es un ejemplo. Miren, en todos los fluidos estáticos, en primer lugar significa fluidos que no se están moviendo, ¿no? Que llegaron a un tope y no saben a dónde salir y simplemente están ahí, de repente con cierta presión, pero no se mueven. Ya, ok. Entonces, lo que ocurre con estos fluidos, mira, cuando llega por una cañería, el aceite llega, lo voy a señalar con el puntero, ya, llega desde la bomba, digamos, mira, hacia las cañerías, ¿no? Pero no encuentra ninguna salida, mira, el aceite no encuentra ninguna salida. En ese momento el aceite está estático,
no está fluyendo. Pero sin embargo va a generar presiones, ¿no? Y digamos, acá está generando ¿cuánto de presión? Está generando 60 psi de presión. Y en este punto va a generar 60 psi. ¿Y acá cuánto va a generar? ¿Cuánto? En este otro manómetro. ¿Qué dicen, estimados? Si en este primer manómetro marca 60, ¿cuánto marca en este segundo manómetro? Estimados, díganme, por favor. 60. Correcto, 60. ¿Por qué? Está al mismo nivel y la restricción del diámetro es el mismo. Ya, pero hay otra respuesta. ¿Saben dónde está la respuesta, estimados? Está acá. Pascal. Profesor, ¿por qué? Porque el aceite está confinado. El aceite está confinado, el aceite está estático. Cuando el aceite está confinado, cuando el aceite está estático, entonces la presión en todos sus puntos son iguales. Ah, ya, y si en el manómetro 1 marca 60, entonces en el manómetro 2 va a marcar ¿cuánto? 60. Ya. Profe, entonces, ¿eso qué significa? De que en todos los puntos, cuando el aceite está estático, ¿siempre va a marcar la misma presión? Sí. Profe, pero esto es el caso de que hay una sola cañería, ¿no? Y están conectados los manómetros, sí. Profe, ¿y qué pasa si es que hay ahora una restricción? ¿Cómo serán las presiones? Iguales. ¿Por qué son iguales? Profe, yo digo que aumenta la restricción, hace que la presión aumente, ¿o no? Ya, justamente, otra vez nos dice, ¿quién me va a reforzar eso? Pascal. ¿Por qué? ¿Cómo es el aceite en ese momento? En ese momento el aceite es estático. Ah, si el aceite es estático, entonces la presión en todos los puntos es la misma. Entonces, si acá marca 60, ¿cuánto va a marcar acá? 60. Profe, entonces ocurre lo mismo que la primera gráfica. Correcto, ocurre lo mismo que la primera gráfica. ¿Por qué? Por el teorema de Pascal. Bueno, nos dice esto, de que cuando tienes descubiertas las superficies, lo único que vas a tener es una presión atmosférica sobre los líquidos. En ese caso, los líquidos van a mantener un solo nivel, así como ves, mira. En el primero ves H1. No, en el segundo, la segunda torre hidráulica ves H2. En la tercera HC. ¿No? HA, HB y HC. ¿No? Cuando están abiertos los conductos, entonces la presión ejercida sobre el líquido, sobre la superficie, va a ser de una atmósfera, ¿no? Y ella va a obligar a que los diferentes fluidos mantengan un solo nivel, ¿no? Siempre en cuando el fluido sea el mismo, ¿no? Si el fluido es el mismo, van a mantener un solo nivel. Ya, profe, y la presión en este punto de abajo, ¿ves este punto de abajo? ¿Sí? Lo que estoy señalando con el puntero. Ya, la presión en ese punto va a ser igual a la presión en este otro punto y va a ser igual a la presión en este otro punto. Profe, pero acá sobre este punto existe más fluido. Mira, tiene que soportar todo este fluido más todo este fluido, ¿no? Acá, mira, tiene que soportar todo este fluido que es más todavía, ¿no? Sin embargo, acá no tanto, ¿no? Un fluido delgadito, ¿no? Uno podría pensar así, ¿no? Pero no ocurre eso. ¿Por qué? Porque
este punto solamente va a soportar la altura de fluido. O sea, este punto de presión en HA, ¿no? El punto A, ese punto va a soportar solamente esta línea de altura del fluido. Y lo mismo ocurre acá. No importa qué tan grueso sea el tubo, ¿no? Lo que importa es la altura. Y lo mismo acá. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá, ¿no? Motivo por el cual, como la presión es siempre la misma a ese nivel, ¿no? Y estamos hablando del mismo fluido y están expuestos bajo la misma presión atmosférica, entonces necesariamente la altura del fluido va a ser la misma. ¿Ya? Listo, entonces eso es lo que nos dice la paradoja hidrostática. El fluido viaja desde un punto A hasta un punto B, ¿no? En forma seguida, ¿no? En forma seguida, digamos, viaja por un tubo. Entonces lo que yo puedo asegurar es de que el caudal es el mismo, de que caudal 1 es igual a caudal 2, ¿no? Eso es lo que yo puedo asegurar cuando el fluido viaja a través de un tubo, digamos, ¿no? De un tubo. Entonces ese caudal que está en la entrada del tubo, lo que entra por el tubo, va a ser igual al caudal que sale por ese mismo tubo. Lo que puede ocurrir adentro del tubo, bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero si es que existe un continuo flujo de entrada y salida del mismo fluido, entonces el caudal tiene que ser el mismo. ¿Ya? Ok. Pero caudal es igual a ¿qué? Caudal es igual al área transversal multiplicado por la velocidad del fluido. Es decir, el caudal es igual al área que ocupa por donde pasa el fluido de entrada, ¿no? A cierta velocidad, ¿no? Y eso va a ser igual al área de salida, ¿no? Multiplicado por su misma velocidad. Como caudal 1 es igual S1 por B1 y caudal 2 es igual S2 por B2, y además sé de que el caudal de entrada al tubo es igual al caudal de salida del tubo, entonces yo puedo poner esta fórmula. Mira, esto es caudal 1 S1 por B1 y esto es caudal 2 S2 por B2, ¿no? Puedo poner eso. Ya. Esto de acá, ¿qué cosa es? Es la teoría de continuidad. Y esto me va a entender mucho el comportamiento de algunos implementos hidráulicos en los equipos pesados. Por eso es importante entender la teoría de la continuidad. ¿Estimados? Acá tenemos, tenemos la siguiente línea hidráulica donde existe una variación de área transversal en el paso del fluido. Por ejemplo, acá tenemos un tubo, ¿no? Y este tubo tiene diferentes diámetros, ¿no? Diferentes áreas transversales, ¿no? Áreas transversales es eso, esa área pintada de oscuro, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría de la continuidad? Nos dice de que el área multiplicado por la velocidad es igual, el área 1 multiplicado por la velocidad 1 es igual al área 2 multiplicado por la velocidad 2. ¿Ya? Ok, si al inicio tienes un área grande, mira, un área grande multiplicado por una velocidad, y después reduces el área para que sea igual, ¿qué tiene que pasar con la velocidad? Para que compense, la velocidad tiene que ser alta, ¿no? Entonces más o menos ocurriría esto de acá, ¿no?
tal como nos dice el ejemplo. Velocidad de entrada de fluido multiplicado por el área transversal siempre va a ser una constante, que es el caudal. Entonces, velocidad 1 por A1 tiene que ser igual a velocidad 2 por A2, ¿no? Dándole los valores, velocidad 1 es igual a 2 metros por segundo, digamos, ¿no? Área 1 es 20. Es igual a B sub 2 por área 2. Digamos que área 2 se reduce a la mitad. Si se reduce a la mitad, entonces, y despejo, B sub 2 es 4. Entonces pasaría de velocidad 1, 2 a velocidad 2, 4. Entonces está aumentando la velocidad. ¿Por qué aumenta la velocidad? Porque está reduciéndose el área. Profe, y esto lo veo, ¿cómo lo veo en la máquina? En la máquina tú lo puedes ver. Lo puedes ver cuando pasa el fluido desde el suministro de la bomba a la salida de la bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque en el suministro es una manguera grande y en la salida es una manguera más pequeña, ¿no? Y lo que ocurre con el aceite es ganar mucha velocidad. Profe, entonces funcionaría si es que yo pongo en la bomba una tubería gruesa, más gruesa de la entrada. Sí, funciona, ¿no? Pero entonces empieza, por falta de aceite, empieza a cavitar la bomba, ¿no? Otro ejemplo, ¿dónde puede ser? En una manguera. Alguna vez ustedes han regado su jardín, ¿no? Ya, listo. Entonces, en ese momento que ustedes están regando, ustedes quieren llevar el agua un poco más, 1 metro más allá, más lejos. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es poner el dedo. ¿Por qué? Porque está reduciendo el área transversal. Cuando reduces el área transversal, por la teoría de continuidad, ese aire, esa agua que está entrando por la manguera tiene que salir. Entonces, si tú reduces el área transversal, entonces, ¿qué va a pasar con el fluido? Va a empezar a ganar velocidad. Motivo por el cual ahora el agua puede llegar a 1 metro o 2 metros más allá, ¿no? Al momento que tú restringes el paso, ¿cierto? Entonces, esos son algunos de los ejemplos de la teoría de la continuidad. Ya, eso acá es un flujo laminar, ¿no? Entonces, el aceite o el fluido, mira, dibuja esta especie de parábola, ¿no? Esta especie de parábola, ¿no? Donde recorre fácilmente, el paso, ¿no? El paso sobre la cañería, sobre la tubería, lo que fuera, ¿no? Pero a medida que va a encontrar resistencia, entonces esta punta se va a achatar, mira, se va a achatar como en el flujo de abajo, inferior, ¿no? Si aumenta la resistencia más todavía, entonces se achata más todavía. ¿Pero por qué se achata? Se achata porque el fluido ya no va a recorrer, ya no va a mantener sus capas de fluido uno sobre otro, ¿no? Es como un juego de naipes, ¿no? Tú cuando tienes un juego de naipes lo pones uno sobre otros, ¿no? ¿Sí? Lo pones uno sobre otro. ¿Y qué pasa si tú empujas por la mitad del naipe? Entonces los naipes de arriba se van a deslizar, ¿no? Y el naipe de abajo se queda. Ya, ese es el caso de flujo laminar, ¿no? Pero en flujo turbulento ocurre acá un desorden y el fluido ya no va a ir como marcan las flechitas hacia la derecha, sino cierto fluido va a estar ahí desorientado, desordenado, ¿no? Generando restricciones al paso del fluido.
motivo por el cual va a empezar a achatar y va a generar menores velocidades al paso de fluido. Profe, ¿esto qué significa? Eso significa de que el fluido va a generar turbulencia y va a frenar al paso de fluido. Correcto. Mira cómo se genera turbulencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no está haciendo un recorrido laminar, ¿no? Sino está haciendo un recorrido turbulento. Ya, entonces esa turbulencia lo que hace es frenar al paso del fluido. Ya, entonces ya tengo claro lo que es un flujo laminar y un flujo turbulento. ¿Sí? César, Julio, Jonathan, Wilson. ¿Sí? Profe, ¿podría explicar otra vez el flujo laminar, profe? Claro, el flujo laminar es el paso de fluido sin restricción alguna. Entonces, ¿qué significa? De que el fluido continúa su camino, continúa su camino, sin ninguna restricción. Constante. Es constante. El flujo es ordenado. El flujo es ordenado, Ya, no profe. existen restricciones. Pero en el flujo turbulento, el fluido empieza a hacerse como remolinos y eso va a generar un frenado al paso del fluido. Eso es flujo turbulento. Listo, profe. Profesor, una Sí, pregunta. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el flujo laminar sea un flujo turbulento? ¿Es por las propiedades del fluido o por donde se desplaza el fluido? es por donde se desplaza el fluido, ¿no? Es por donde se desplaza el fluido, pero no solamente eso. También es lo que mencionas tú, también es por las propiedades del mismo fluido. Existen algunos fluidos que naturalmente son muy turbulentos y otros que son muy laminares, ¿no? Pero Profesor, sí, dime. también tendría que ver el tema de que el fluido lleve contaminantes para que se vuelva un flujo turbulento. Correcto. ¿Por qué? Porque los contaminantes, como son sólidos, al momento de chocar con las paredes, lo que hacen es generar distorsión en el paso. Generar distorsión y esto genera frenado al paso de fluido. ¿Y dónde vemos este tipo de fluidos o dónde se generan en el sistema? Se generan, por ejemplo, en las curvas de las mangueras. Se generan en el momento que accionas una válvula, lo que hace es cortar suministro, ¿sí o no? Entonces, en ese momento lo que hace es frenar al aceite y se genera turbulencia. Se genera al material de la manguera. Cuando el material de la manguera es muy áspero, entonces empieza a generar mayor turbulencia. Entonces, todo esto va a empezar a generar turbulencia y un frenado. ¿Y esto cómo daña al sistema o no daña al sistema? ¿Esto puede dañar al sistema? Claro que puede dañar. No puede generar fallas. ¿Por qué? Porque a medida que tú tienes un flujo más turbulento, entonces eso va a ocasionar a que se genere un golpe de ariete. ¿No? ¿Qué es un golpe de ariete? ¿No? Esto ocurre, por ejemplo, tú cuando prendes la máquina, salta o se genera una sobrepresión en la manguera, ¿no? Salta y después descansa, ¿no? Y está fluyendo. Ya. ¿Qué se generó ahí? Un golpe de ariete. ¿Qué es lo que ocurre? De un momento a otro se generó una presión, ya, se generó una turbulencia, aumentó la presión
Y esa presión incrementó el volumen de la manguera, digamos. Incrementó el volumen de la manguera. Como incrementó el volumen de la manguera, entonces generó una presión y eso hizo saltar a la manguera. ¿Ya? Entonces la manguera lo que hace es expandirse y después retraerse cuando ya pasó ese golpe. Cuando este golpe de Ariete es continuo, entonces lo que hace es generar a las válvulas vibraciones de forma constante, ¿no? Y estas vibraciones lo que hacen es generar desgaste en las válvulas. Profe, y una forma de eliminar estas vibraciones o este golpe de Ariete es utilizando acumuladores. ¿Qué son acumuladores? Acumuladores son unos componentes que absorben las vibraciones del fluido hidráulico, ¿no? O los golpes de Ariete. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el flujo laminar, para que pase de flujo laminar a flujo turbulento, tiene que pasar por un flujo transaccional, ¿no? En verdad es la transacción, por así decirlo, ¿no? Es decir, para pasar de laminar a turbulento, primero pasa a ser flujo transicional, ¿no? Y como continúa ahí la turbulencia, entonces termina generándose ¿qué cosa? Flujo turbulento. ¿Ya? Entonces, si algún día empiezan a hablar sobre estos conceptos de flujo laminar, flujo turbulento, flujo transicional, entonces ya saben a qué se refiere, estimado. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden definir de que un flujo es laminar, transaccional o turbulento a partir de este valor. Mira, laminar es cuando es menor a 2300, transaccional entre 2300 y 4000 y flujo turbulento mayor de 4000. Profe, ¿4000 qué? 4000 es el número Reynolds, no, el número Reynolds, que es igual a ¿qué? Es igual a la velocidad promedio del flujo, ya, velocidad del aceite, multiplicado por el diámetro del tubo, ya. Entonces la velocidad del fluido multiplicado por el diámetro y dividido entre la viscosidad cinética, ya. Entonces alguien me hizo la pregunta por ahí, profe, depende del tubo que desplaza, por donde se desplaza el fluido, o depende del aceite. Ok, mira, depende de los dos, si te das cuenta, ¿no? Depende de la viscosidad cinética, como también depende del tubo, ¿no? Del tubo, ¿no? Y de la velocidad promedio, ¿no? Y la velocidad promedio es por se da por, no solamente por el aceite y la densidad, ¿no? Sino también se da por el frenado que genera el tubo, ¿no? Entonces todo ese valor va a dar un número sin unidades, es un número, ¿no? Ese número se le conoce como número Reynolds. Si esa relación numérica sale menor a 2300, estoy hablando de un flujo laminar. Si esa numeración sale entre 2300 y 4000, hablo de un flujo transaccional, ¿no? O transicional. Y finalmente si ese número sale mayor a 4000, entonces estoy hablando de un flujo turbulento. ¿Listo, estimados? Entonces yo dejo acá, les facilito esta fórmula para que
te entienda, ¿no? Porque tiene un sustento técnico el hecho de llamarlo laminar, transaccional o turbulento. Mira, una forma en que tú veas, o sea, visualmente revistes si es laminar o turbulento es aplicando una tinta, ¿no? Inyectando una tinta. Entonces, mira, inyectas una tinta o colorante y esa tinta lo que va a hacer es dibujar la trayectoria del flujo. Entonces, ¿qué cosa va a dibujar? Cuando es laminar, va a dibujar lo de la figura, la primera figura de la izquierda, ¿no? Cuando es laminar, ¿no? Eso que estoy señalando con el puntero láser, ¿no? Cuando es turbulento, mira, ¿cómo se va a dibujar la tinta? ¿Por qué? Porque es turbulento. Katy, llévalo por ahí, veo. ¿Ya? Correcto. No toma más agüita. ¿No? Y acá abajo, mira, vemos los tres tipos, ¿no? Mira, vemos la inyección y por un momento es lineal, ¿no? Y después se comienza a ser turbulento, ¿no? Entonces ves, mira, ves que se convierte laminar y después turbulento, ¿no? Entonces visualmente, entonces puedes observar cómo es el comportamiento del fluido. ¿Ya? Listo, estimados. Muy bien. Ahora, complementando lo que hemos visto en antes, ¿ya? Complementando lo que hemos visto en antes. ¿Se acuerdan que antes vimos el paso del fluido por una cañería? ¿No? Ok. Y hemos visto de que el fluido mantenía las mismas presiones. ¿Correcto? Siempre mantenía las mismas presiones. Ya, ok. Listo. Pero eso hemos visto en caso de que el fluido hidráulico era estático. Pero ahora en este ejemplo es estático. Mira, tiene una entrada y tiene una salida. ¿Es estático? No, no es estático. No, no es estático. Ah, ya. Mira, si no es estático y tiene restricciones, mira, una restricción, dos restricciones. Ah, entonces yo qué voy a ver, yo qué cosa voy a observar. Yo voy a observar que las presiones son iguales. No, son diferentes. Ya, son diferentes. Ya, entonces mira, estos 50 psi que marca acá en este manómetro, ¿sabes de dónde sale esos 50 psi? Esos 50 psi sale de esta válvula. ¿Qué significa? De que esta válvula está generando una restricción. ¿De cuánto? De 50 psi. ¿Ya? De 50 psi. Estos 50 psi significa de que desde acá, desde este punto hacia la derecha, hay restricciones. Tú no sabes si hay una restricción, 2, 3, 4, no sabes. Lo único que sabes es de que la suma de todas esas restricciones te generan ¿cuánto? 50 psi. ¿Ya? Eso es lo que te lee un manómetro. Profe, entonces, ¿qué pasa acá? Acá está leyendo 75 psi. Y acá está leyendo 50 psi. Pregunta, ¿cuánto está generando de caída de presión el punto B? ¿Cuánto está restringiendo el punto B? ¿Cuánto? 25. Correcto. ¿Por qué? Porque este valor 75 significa las presiones desde este punto hasta el final. ¿Cuántas restricciones hay? No sabes. Lo único que sabes es de que hay 75 psi desde este punto hasta que llega al tanque. Profe, pero yo sé que acá hay 50. Ah, si acá hay 50 y acá hay 75, entonces yo puedo determinar cuánto genera de caída de presión esto. ¿Cuánto genera? 25. Perfecto. Pero solamente sé
Porque acá ya hay un manómetro. Si no hubiera este manómetro, yo solamente puedo asegurar de que de acá para allá hay 75. Yo no puedo asegurar de que esto mide 75, ¿ah? No, solamente aseguro de que desde este punto hasta el final, hasta que llega al tanque, las restricciones es 75. ¿Ya? Y lo mismo ocurre acá. Empiezo a cerrar esta válvula. Cierro. Ya la cerré completamente, está cerrada. Ya. Acá me está generando 150. Ya, digamos que acá me genera 150. ¿Correcto? Ya. ¿Cuánto genera en este punto? ¿Cuánto? 150, profe. ¿Por qué? Porque sería un fluido estático, como dice. Porque sería un fluido estático y aplicas la ley de Pascal. Ya, por eso. Ya, muy bien, muy bien. Listo, entonces es así como se comportan los fluidos. Ya, es de esa forma. Tenemos el suministro de bomba. Tenemos el circuito 1, circuito 2, circuito 3. Entonces, acá está aliviando a 30, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que llegar hasta 60? ¿Por qué? Si está aliviando a 30 nomás. ¿Qué dicen? La bomba está enviando flujo, ¿no? Acá está aliviando a 30. Si está aliviando a 30, ¿por qué tendría que activarse esto de 60? Si acá está aliviando a 30 nomás. Porque la bomba sigue enviando flujo. Es cierto, primero se activa la de 30, pero como sigue enviando flujo, ¿no? Y digamos de que no sale la suficiente cantidad de flujo, entonces se está generando presión, se sigue generando presión. ¿Por qué? Porque el aceite no es muy rápido para salir. Entonces se sigue generando presión hasta que llega a 60. Y cuando llega a 60, recién se apertura la válvula de circuito 2. Y digamos que sigue enviando flujo, y digamos que no es suficiente, o sea, envía demasiado flujo y no es suficiente como para que salga por el circuito 1 y circuito 2. Entonces se sigue generando presión 60, 70, 80, y cuando llega a 90 empieza a aperturarse la válvula de circuito 3. Ya, entonces muchachos, la presión se empieza a generar. ¿Por qué? Por las restricciones. Como el aceite no sale demasiado rápido, entonces se empieza a generar presión. ¿Por qué? Porque de alguna forma, esta válvula se está comportando como una restricción, porque sale muy poco aceite, ¿no? O puede ser de que el circuito 1 llegó al tope de su carrera y después la presión ya no sabe por dónde salir, entonces se empieza a activar el circuito 2 y después el circuito 3. Estimados, ¿no? De los códigos de colores. Ya, en los códigos de colores tenemos todos estos, pero los que más se utilizan, ¿cuáles son? Los que más se utilizan son el color rojo, que es señal de alta presión o salida de la bomba. Después tenemos el color negro, ya, que es una conexión mecánica, puede ser un sello, por ejemplo. Después otro muy conocido es el color anaranjado,
que es un aceite piloto. Después otro muy conocido es el color violeta, que es una presión neumática. O color blanco, que es una presión atmosférica. O color marrón, que es una presión de lubricante. Perdón, un aceite de lubricante. O color amarillo, que significa que en ese momento el componente está trabajando, se está moviendo, se está activando. El color azul también es muy conocido, ¿no? Que significa un aceite bloqueado, un aceite atrapado. ¿Ya? A partir del color rojo, ustedes van a empezar a ver colores achurados, como esto de acá. ¿Esto qué significa? De que tiene una primera reducción. Cuando lo ves otro cruce, significa una segunda reducción. ¿Ya? Listo, estimados. Ah, y el color verde también es muy conocido, ¿no? El color verde que significa conexión a tanque, ¿no? O retorno. Ya, entonces esos son los colores, algunos de los colores más conocidos del sistema hidráulico.